Saludos a este espacio, la doctrina de la Iglesia, por Radio María, República Dominicana. El padre Anthony, ahora escucha esto que voy a decir completo hoy, no sé por qué. Anthony Emmanuel Díaz Díaz, CM. Uf, qué belleza. Ay, apareció Nene de una vez. Estamos aquí, saludos. Bendiciones, tío, de mi santa parroquia, San Vicente de Paúl. La mejor del mundo, incluso más que la Milagrosa, donde soy párroco. Es más, déjame callarme porque esto lo está viendo mucha gente. Firme. Qué emoción. Pues, bendecir a Dios por este privilegio que nos concede de compartir su santa palabra, aquí la Sagrada Escritura. Vamos a encomendarnos al amor de Dios, al amor de la Madre, en este espacio que nos concede en Radio María, República Dominicana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Omar Rivas, cuidado que todo nació en San José Obrero. Si a nacer vamos, yo nací en San Vicente de Paúl, ¿sí? Detrás del cementerio en Vietnam de los Minas, así que todo nació en San Vicente de Paúl, en todo el sentido de la palabra. Después de San Vicente ya negociamos los otros puestos, San José, la Milagrosa, Los Llanos, donde trabajé mi primer destino como sacerdote, o sea, bien, todos tienen su bien. Entonces, vamos a ver, seguimos compartiendo la lección divina y vamos ayer, donde compartíamos algunos principios fundamentales para leer la Biblia, para interpretarla mejor. Y había leído el número 11 de la Dei Verbum, donde habla de que Dios, en cuanto inspira toda la Escritura, es su autor, pero que también las personas que escribieron, también en cuanto ponen todas sus facultades y medios para escribir su historia, todo, también pueden ser considerados autores verdaderamente, según este número de este documento de la Iglesia. Y luego algunas afirmaciones que se infieren de ese documento, de ese texto. Decíamos una lectura de la palabra de Dios no puede ser fundamentalista o literalista sin tomar en cuenta el contexto y los géneros literarios. José Alberto Payán, bendiciones para mí, querido padre Anthony. José Alberto Payán, San Vicente de Paúl. Tuve que ya tan bien, qué emoción. Entonces, lo de la lectura literalista de la Biblia, ya algo les comentaba en el espacio anterior, o fundamentalista, de decir, eso es así porque eso es la palabra de Dios. Hay que andarle con cuidado a esto, hay que andarle con mucho cuidado a esto, porque la Biblia es historia de salvación. Y como todo acontecimiento humano, entonces tiene interpretación. Y lo que para algunos significa una cosa, para otros puede significar otra. Entonces, solo interpretar porque a mí me conviene o porque siento que es de mi línea hay que tener cuidado. Yo no puedo interpretar la Biblia solo por mi historia personal. Yo puedo y debo adaptar a mi historia personal la palabra de Dios, eso sí, pero luego interpretarla por mi historia hay que tener cuidado, porque el centro de la palabra de Dios por la que se escribió no fue mi historia personal. Entonces, ¿qué es lo más decente? Saber qué significó esa experiencia para los que habla en esta escritura, para los personajes, qué significó eso que vivieron. Sabiendo qué significó para ellos,
entonces lo adapto a mi vida. Ahora sí, pero no es que yo voy a interpretar porque a mí me guste o no me guste. Yo tengo que saber qué fue lo que pasó allá, qué significó para ellos, por qué pasó eso, y luego que yo sé allá, entonces lo traigo aquí y puedo saber con más propiedad qué Dios me quiere decir en este momento de mi vida por ese texto, porque ya sé lo que quiso decirle Dios a ellos en ese momento de su vida, y así no lo descontextualizo, no pongo a decir a la Biblia lo que la Biblia no quería decir en ese momento, ¿sí? Entonces, no lecturas fundamentalistas. Luego, dice aquí, y sin considerar los géneros literarios. Ahí creo que era que habíamos quedado lo de los géneros literarios. Vamos a ver. Exacto. En la Biblia hay géneros literarios. Los géneros literarios, vamos a ver si encuentro una definición que tenía aquí. Sí, perfecto. Encontré una definición simple. Género literario. Son formas o modos de expresión de unas determinadas personas en una época y en un país concreto. Formas de expresión, modos de expresión. Y yo ponía un ejemplo con lo de los ojos de miel. Yo le digo a una dama, un piropo, y le digo, tus ojos son miel. Y en el contexto, y por eso es que yo reitero tanto lo del contexto, porque es importante en qué circunstancias se dicen las cosas para saber qué significa ahí. Yo le digo, tus ojos son miel, en un contexto bonito, romántico, y no hay que explicarle a ella qué significa eso. Le estoy diciendo que sus ojos tienen un color como el de la miel. Le estoy diciendo incluso que sus ojos, o por sus ojos puedo ver la dulzura de la realidad. Le estoy diciendo muchas cosas bonitas y no tengo que explicarlas. En un contexto, Wilson, aquí estoy escuchando, Wilson, estoy escuchando música aquí, ya se fue, ahora sí, desapareció. Entonces, en un contexto científico es distinto. Fíjense que yo digo lo mismo y le digo a la misma dama, tus ojos son miel, pero claro, ahora estoy en un laboratorio, estoy metido en una óptica, estoy metido con aparatos para... Ya es distinto, ya los que me miran van a decir, vamos a ver, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron solidificar la miel e incrustárselo? Ve, estoy diciendo la misma expresión, pero al estar en contextos distintos estoy diciendo cosas distintas con lo mismo. En la palabra de Dios, si yo saco un texto de la Biblia y yo no sé en qué contexto se dijo y lo pongo donde yo quiera, hay un salmo, atención, que dice, lo voy a sacar de contexto, Dios no existe. Entonces, ¿cómo? Que la Biblia dice que Dios no existe. ¿Cómo así? Es imposible la Biblia. Sí, la Biblia lo dice. Ahí te dije algo que lo saqué de contexto. Ahora lo voy a entrar en su contexto y yo te muestro el texto y tú lees. El necio afirma, Dios no existe. Pero es el necio. Bueno, pero yo te saqué un chin, el que yo quería. ¿Ven por qué mi gusto y mis preferencias no puede ser en el criterio para leer la Biblia? Porque pongo a decir la Biblia lo que la Biblia no quería decir en ningún momento y no fue escrito para eso. Luego te pongo el texto completo y dice, el necio afirma Dios no existe. Y tú dices, qué susto. Entonces, por eso lo importante y qué bueno y ojalá que aprovechemos en este año de la palabra para profundizar lo más posible, para ir con el respeto y con una mínima formación básica para poder entrarle a los textos bíblicos. Detrás de los textos hay grandezas y hay bellezas tan grandes, tan impresionantes, tan sabrosas, que uno quisiera quedarse investigando, leyendo, buscando. Y por eso sí, les comentaba en el último programa, que sean inquietos, que busquen, que lean, que pregunten a sus pastores cuando un texto no lo comprendan o cuando tienen cierta inquietud y cierta duda. Vamos a ver, entonces, con lo de los géneros literarios,
en la Biblia hay formas distintas de decir las cosas. Una de ellas, hay un género literario poético, hay narrativo, hay otros autores que le llaman históricos, hay sapienciales, hay líricos, hay diferentes formas de comunicarlo. Y yo, si conozco, no es que yo, si no conozco los géneros, no puedo leer la Biblia. La mayoría de los católicos no lo saben y la leen, y es bonito. Pero si puedo estudiarlos, es mejor. Bueno, miren, nuestra Santa Biblia que usamos en la Iglesia Católica tiene ciertas ventajas que no la tienen otras Biblias de otros grupos religiosos. Antes de comenzar el capítulo 1, versículo 1 de cualquier libro de la Biblia, tírate 1 o 2 páginas antes donde te da una introducción general del contexto en el que se escribió, el autor o autores, las circunstancias, los problemas que significaba esa comunidad en ese momento, los destinatarios. Vamos a aprovechar la riqueza que nos ofrece nuestra iglesia, porque esa información no es parte propiamente de la Biblia, eso lo hace la iglesia para ayudarnos a entrar en ese ambiente y para conocer mejor y para comprender mejor ese texto. Entonces, vamos a utilizar las herramientas que nos concede la iglesia para hacer esto. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve en este espacio, La Doctrina de la Iglesia. El amor, un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz. El amor quien hace perdonar. La verdad, la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. El que tiene comparte su riqueza y el que sabe no impone su verdad. Seguimos en este espacio, La Doctrina de la Iglesia, por Radio María en República Dominicana. Estamos tratando sobre algunos criterios o maneras que nos ayudan a leer la Biblia mejor, para entrarnos mejor en ese mundo hermoso de la palabra de Dios. Y le estoy comentando que es importante no descontextualizar el texto, no sacar un texto a la ligera y ponerlo a decir lo que yo quiera sin saber en muchos de los casos qué me quiere decir ese autor en ese momento, a quién está destinado, por qué, cuál es el fin. Entonces, si conozco esto mejor, si no lo conozco, igual puedo leer la palabra de Dios, igual me llena y me bendice, pero si conozco los textos o si conozco mejor qué hay detrás de cada historia de salvación de una comunidad o de una persona, muchísimo mejor, ¿sí? Muchísimo mejor. Entonces, para descubrir la intención, dice la Dei Verbum número 12, para descubrir la intención de los agiógrafos, agios es sagrado y grafos escritor, de los agiógrafos, de los escritores sagrados, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de los diversos géneros, histórico, profético, poético. Entonces, estos son géneros literarios en los que está escrito. Entonces,
Si hay algo escrito en un género poético, y yo creo que eso pasó históricamente, pues puedo caer incluso en un absurdo, ¿sí? Mencionaba el capítulo 1 del Cantar de los Cantares, que me besen los besos de tu boca. Uno dice, uy, eso lo dice la Biblia. Sí, pero eso es en género poético. Si yo interpreto que eso es histórico, caigo en un absurdo. Primero, porque ahí está hablando el novio que representa a Dios, y eso es absolutamente absurdo desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué significa esa expresión? La unidad o el vínculo de Dios con su pueblo, con el mundo, con la humanidad. Tantos textos. Déjame ponerle una inquietud aquí a ver si algunos se meten en crisis. En el libro del Génesis hay una parte donde dice que Dios creó las lumbreras del cielo al tercer día. ¿Cuáles son las lumbreras del cielo? El sol, la luna, las estrellas. ¿Cómo yo sé hoy día qué es de día o qué es de noche? Por el sol y por la luna. Por tanto, así yo determino que ha pasado un día y que ha empezado otro. Si eso es así, ¿cómo? Si Dios creó las lumbreras del cielo al tercer día, ¿cómo yo sé que ya pasaron dos si no había ni sol ni luna? Ahí se tranca el juego. Si lo interpretamos todo históricamente o en género literario, histórico, narrativo, se nos complica la cosa. Entonces tenemos que a veces distinguir cuando la Biblia me está hablando en un género y cuando me está hablando en otro, para yo saber que de alguna manera me está transmitiendo un mensaje de alguna manera y luego me lo transmite de otra. ¿Cuántos viejos nuestros, ya menos, pero cuántos de nuestros viejos en los campos sobre todo se utilizaba mucho que te hablaban en verso y te duraban hasta 5 o 6 minutos diciéndote cosas de la mente, pero una cuestión bárbara, impresionante? Era una manera de expresar incluso el mismo canto. ¿Cuántos cantos hermosos que cantan por la justicia social? Otros, esos mismos que te lo dicen en canto, te lo dicen en un poema, otros te lo dicen en una reflexión, otros te lo dicen desde una tribuna. Hay muchas maneras, pero te lo están diciendo de maneras distintas y en ámbitos distintos. Entonces, saber en qué ámbito, qué bonito, de mi santa parroquia, Yesenia M. Jerez. Yesenia M. Saludos, bendiciones, cariño. Entonces, los géneros. Cuando tú vayas a la Biblia y te encuentres con una cosa rara, por ejemplo, que en el Éxodo Dios mandó a matar a todos los primogénitos de no sé qué. Tú dices, calmaos, aguántate. ¿Cómo así? O sea, Dios que creó la humanidad, que es la fuente del amor y de la vida, Dios mandó a matar a los primogénitos. Cuando tú te encuentres cosas así, detente y ponte a buscar los géneros literarios, el contexto, el texto, y ponte a estudiar y te darás cuenta que Dios no mandó a matar. Es que de entrada, o sea, es imposible. Entonces, por eso porque hay gente que todo lo interpreta a nivel literalista y fundamentalista. Pues míralo ahí, sí, lo dice que Dios mandó. Tranquilo. Hay maneras y hay maneras. Recuerden que fueron hombres y mujeres que escribieron los textos bíblicos en un contexto histórico y que no dejaron de poner sus intereses personales en X cosa, aunque todo en cuanto a historia de salvación está inspirado por Dios y es verdaderamente palabra de Dios. Pero aquí voy a decir una herejía, así que Wilson, que me apague la radio, que voy a decir una herejía. Si no fuera demasiada molestia, después de leer en la misa y decir palabra de Dios, pues mira que a mí no me incomoda que también digamos palabra de Dios y palabra humana, te alabamos Señor y al ser humano felicidades. Porque son historias humanas escritos con puño y letra de hombres y mujeres que escriben sobre historias humanas de gente que se encontraron con Dios. Si no logramos bajar la palabra de Dios a la historia humana, la espiritualizamos tanto
que nos perdemos y ya no sabemos qué nos quiere decir. De hecho, ¿para qué es la palabra de Dios? Para la salvación del ser humano, no es para la salvación de Dios, es nuestra. Por tanto, fíjense que no hay manera que la palabra de Dios de una manera o de otra pase por la vida humana. Si esto lo sacamos, lo descontextualizamos o lo quitamos, pues ahí se perdió hasta la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos sirve al ser humano para nuestra salvación, entonces no sirve para nada. Fíjense que estoy consciente de lo que estoy diciendo, ¿eh? Es que ese es el fin fundamental. Este hermoso libro, con estas hermosas palabras, si no nos sirve para nuestra salvación, porque es para nuestra salvación, y sí sirve, ojo por si acaso, y sí sirve para nuestra salvación. Entonces, saber pasar por la historia humana, esta historia, que son historias humanas que hay aquí. Aquí no está la historia de Dios en ninguna parte. Aquí no te va a decir, bueno, Dios nació allí. ¿Y la vida de Jesús, qué es Dios? Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por tanto, hasta en la misma historia de Jesús, que es Dios, si no pasa por la historia humana, porque ¿cómo empieza aquí en el texto la historia de ese Dios? Logos sarx egeneton, y la palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. También pasa por nosotros. Ustedes están casi escandalizados, qué belleza. Es más, estamos tan profundo que vámonos, hay otra pausa de unos segunditos y seguimos en esta doctrina de la iglesia. Seguimos, aquí dice, nene, la suerte que comí bien, entonces, díganme ustedes, tengo que bajarle, ¿sí? Porque yo puedo decir, Dios es amor y la Biblia lo dice, que también lo dice la Biblia, y hablan del amor de Dios, no quiero, tú sabes, así que díganmelo, por aquí me puede escribir y decir, bájale algo, bien, firme. Vamos a ver, entonces, seguimos. Siguiente. Ha de reconocer al autor y situarlo en su tiempo, cultura, geografía e historia. Para un principio fundamental para leer la Biblia, para interpretarla, es reconocer al autor y situarlo en su tiempo, en su cultura, en su geografía y en su historia. Pareciera, porque es lo que hacemos la mayoría, que solo basta. Pues yo abro la Biblia, incluso según el calendario de la Iglesia Católica, pues leo un texto, te doy gracias, Yahvé, de todo corazón por haber escuchado mi palabra, y ya con eso basta. Y uno dirá, bueno, pues yo creo que mi abuela también leía la palabra de Dios, no sabía nada de teología ni de nada de estas cosas, y seguro que se salvó. Es verdad. Pero al que más se le ha dado, más se le va a pedir. Y hoy día nosotros tenemos la posibilidad de saber más, para estar mejor preparados, no solo para vivir nosotros primero esa palabra de Dios, sino para comunicarla. Entonces, sí es un desafío, no nos podemos conformar con lo que tenemos y con lo que sabemos. Siempre hay que buscar más. Entonces, con lo del autor,
uno de los principios fundamentales, dice, para entender mejor la Biblia, es saber quién es el autor, cuál un poquito de su historia, en qué contexto, en qué geografía, en qué cultura. Fíjense que San Pablo, que fue el que más escribió, utiliza una de esas expresiones para hablarle a los colosenses y otra para hablarle a los romanos y otra para hablarle a los corintios. El contexto otra vez es importante, la cultura es importante, porque como Pablo le habla a los judíos, no le habla a los griegos, porque son culturas distintas, ¿sí? Claro, San Pablo tiene una ventaja que pocos pueden decir que disponían. San Pablo era judío de nacimiento, era ciudadano romano y era griego por cultura. Sí, esto ya San Pablo. Entonces sabía Pablo de las maneras distintas de decir las cosas según el contexto y la cultura de la gente a quienes se dirigía. Les doy un ejemplo. Sí, creo que la semana pasada, o esta misma semana, pero creo que la semana pasada, en la primera lectura, estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo estaba en Atenas, estaba paseando, Atenas en Grecia, y San Pablo está paseando ahí mirando, y ve a Zeus, y ve a Júpiter, y ve, porque son politeístas, muchos dioses, o dioses según ellos. Y Pablo ve un letrero extraño que dice, al Dios desconocido. O sea, los griegos, por si acaso le faltaba uno, pusieron una imagen grandote, un anuncio, un letrero, al Dios desconocido. Y Pablo, que es un genio, dice, poquillo amarro. De ese Dios que ustedes adoran sin conocer, de ese Dios les vengo a hablar. Pablo amarra primero por lo que saben y conocen los griegos, y ahí le mete el evangelio. Igual no le hicieron caso. El texto termina diciendo, te escucharemos otro día. Pero Pablo sabe amarrar primero y le entra por los que ellos saben. No le entró hablándole de Cristo primero sin nada, porque no sabían de qué le estaba hablando. Pero ya que el griego por lo menos le presta atención, porque dice, nos va a hablar de ese Dios, porque ya los otros ya lo conocemos. Entonces ven lo importante de saber la cultura y la geografía. Con relación al autor, pero se nos está acabando el tiempo y yo hablando mucho. Ahí santo, ya Wilson me está haciendo señas, vamos a ver. Con relación al autor, 5 minutos, no, que bien, voy a vocear. Uno de los mejores ejemplos es San Juan. San Juan fue el último de los apóstoles que murió, por tanto tuvo más tiempo que los demás apóstoles y que San Pablo para teologizar, para profundizar en la vida y en el misterio de Cristo. Y San Juan está viviendo en un momento de persecución de la iglesia, él mismo la está padeciendo y tiene que escribir para dar esperanza a la iglesia. Por tanto, los términos que va a utilizar San Juan para la iglesia, porque él está viviendo la misma persecución, son distintos que lo que puede hacer Pablo, por ejemplo, escribiéndole a los cristianos de no sé dónde, porque a ellos lo están persiguiendo. Es distinto. No es lo mismo que yo le hable a ustedes, pongo un ejemplo que va a ser cruel, pero con todo el respeto del mundo. No es lo mismo que desde esta cabina yo hable de los venezolanos, de los que están padeciendo, y oremos por ello, que el director de Radio María en Venezuela, que está en Venezuela y que está padeciendo lo que los demás, hable de esas persecuciones y hable. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Entonces, el autor es importante saber si de lo que está diciendo lo estaba viviendo también él mismo, si lo estaban viviendo otros, si se dirige a otras personas. Nos quedan un par de minutitos. La invitación que les hice en el último programa, compartan estos programas, lo pueden encontrar en Facebook, Radio María Dominicana, ahora ya lo saben los que están en línea, igual pueden encontrar todos los programas, pero
específicamente este programa, La Doctrina de la Iglesia, que también lo pueden encontrar en Facebook, pero pueden ir a YouTube, Radio María Dominicana, y también aparecen solo estos programas. Hasta ahora este es el programa número 47, así es que el que un día de vacaciones diga, pues mire, yo no tengo nada que hacer, déjame escuchar aquí qué dice este siervo del Señor, y bendito sea Dios si alguito puede servirnos para acercarnos más a Dios. Muchas bendiciones, seguimos firmes en la fe, buscando la manera de ver cómo comprendemos mejor el texto bíblico para acercarnos mejor a nuestro Señor. Vamos a ver, firme. Señor, sin ti yo soy como un verso sin rima. Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida, quiero acercarme a ti para ser renovado, recibir el amor que siempre he deseado. Te doy mi voluntad, a ti te pertenece, irradiaré la luz que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón con toda tu pobreza, y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Firme, bendiciones. Amor.